Bienvenido, Ricardo. Muy buena tarde. Aquí nos seguimos escuchando. Jorge Javier Romero, te tengo muchas preguntas, pero sí. Comienzo con esta. O sea, ella dice: respeto a las instituciones, se están violando procesos y garantías, y le dije una carta al presidente de la Suprema Corte. No tengo recuerdo de alguien perseguido por la Fiscalía General, antes la PGR, que acudiera al presidente de la Corte para pedir su auxilio y la imparcialidad del poder que encabeza. ¿Tú tienes memoria? No tengo memoria de eso, pero además no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, por supuesto que más que por sentido político. Apela, política. Claro, como si estuviéramos hablando de un proceso, espero que no sea el caso, como los de la época clásica del régimen del PRI o los que tradicionalmente han existido en México, en los que este tipo de procesos en contra de altos funcionarios del gobierno anterior tenían un sesgo claramente político. Yo creo que deberíamos estar... ¿Crees que en este caso no lo es? Yo creo que deberíamos estar transitando a que no lo sea, a que la Fiscalía sea realmente el órgano autónomo que la Constitución considera ahora que es, ¿no? Te voy a meter en Honduras. Que una secretaria de la administración anterior haya presuntamente cometido actos de corrupción es un hecho político. Por supuesto que sí. Y que las instituciones la estén procesando es un hecho político. ¿Por qué no debería ser político la consecuencia? No más para entender los matices, como si lo político no debería jugar en un hecho que es político. Pero estamos en un momento de cambio en la Procuración de Justicia. Ese es un punto que tenemos que entender. La Procuraduría en México tradicionalmente era un órgano del Poder Ejecutivo. El presidente nombraba discrecionalmente al procurador, el procurador hacía las tareas que el presidente le encomendaba, por lo tanto solamente perseguía a aquellas personas que el presidente quería perseguir. Hoy la Fiscalía es un órgano autónomo del Estado mexicano. La Fiscalía ya no depende directamente del presidente, aunque el presidente lleva mano en la propuesta del fiscal, intervino sin duda alguna en el nombramiento del fiscal, pero hoy constitucionalmente la Procuraduría ya no depende del presidente, es una Fiscalía autónoma. Entonces sería esperable que los casos que abordara los abordara en función de sus méritos propios y no de las instrucciones presidenciales. Si hacemos memoria de exsecretarios de gobiernos anteriores que fueron procesados, bueno, podemos hacer Félix Barra, Eugenio Méndez Docurro en las épocas de López Portillo, después fue procesado Díaz Serrano en los tiempos de la Madrid. Todos eran los funcionarios altos del gobierno anterior que eran procesados por instrucciones presidenciales. Te detengo aquí porque quien está metiendo ahorita a Rosario Robles en problema no es la Fiscalía, es la Unidad de Inteligencia Financiera, que le congeló las cuentas a Rosario Robles, que por cierto sí depende del Ejecutivo, y cuyo responsable ha sido señalado de actuación política. Te ruego una reflexión a propósito le están congelando de Santiago Nieto, y porque es lo que está diciendo Rosario Robles, es decir, claro, voy con el ministro Saldívar para acusar ante la opinión pública y el régimen que me están persiguiendo, y la prueba es que no es el fiscal, no es Alejandro Gersmanero, no, es Santiago Nieto. ¿Quién está congelando las cuentas? Las cuentas las está congelando efectivamente la Unidad de Inteligencia Financiera, que sí depende de la Secretaría de Hacienda y por lo tanto depende del Ejecutivo. Y efectivamente, Santiago Nieto tenía un comportamiento, por decirlo menos, errático en su carrera como funcionario, como fiscal incluso, ¿no? Tuvo un comportamiento extraño cuando fue fiscal de asuntos electorales, parecía que estaba adoptando una posición muy autónoma y sin embargo rápidamente se alineó políticamente. Lo cual llevó a que ocupe el puesto que tiene actualmente. ¿Lo ves hoy sesgado en sus decisiones? Sin duda alguna hay sesgo en este tipo de decisiones cuando se toman desde el Ejecutivo, pero por supuesto la que tiene que presentar pruebas es la Fiscalía y va a poner realmente un caso sólido ante los jueces, porque la Unidad de Inteligencia Financiera puede congelar las cuentas, pero finalmente tiene que haber un proceso, un debido proceso, y eso es una exigencia para todos los ciudadanos, ¿no? Ahora, me muevo a algo que a mí me deja con mal sabor de boca, mucha frustración. La estafa maestra es un gran reportaje periodístico, claro, y mira que los ha habido varios, pero este es un país donde la denuncia periodística, no importa qué tan buena fue la investigación, rara vez se convierte en un buen proceso, exitoso proceso judicial. Va a ser muy frustrante
si ese ejercicio investigativo no pasa. Y luego, si decimos que el problema es un problema de linchamiento, ¿no? A ver, la estafa maestra dio argumentos suficientes para que este proceso esté ocurriendo. Exacto, la estafa maestra, ese reportaje espléndido de Animal Político que se publicó el año pasado, es una muestra de cómo ha avanzado mucho más el periodismo de investigación que las propias capacidades investigativas de la Fiscalía en México. Deberían ponerse periodistas a cargo de la... a veces parece que sí deberías... Lo que pasa es que usurpación de funciones, me retracto, no vuelvo a decir una barbaridad. ¿Sí? Pero efectivamente lo que tenemos es una fiscalía que hereda muchos de los vicios de la Procuraduría antigua, que era un órgano con muy pocas capacidades técnicas reales para investigar. ¿Por qué? Por esto que decía yo antes. Capacidades era un órgano, contables, periciales. Todas esas capacidades técnicas estaban infradesarrolladas en la medida que era un órgano que tomaba decisiones políticas y por lo tanto montaba casos en función del apoyo político que tenía el caso, cada caso en particular. Y además ocurría una cosa tremenda, que es que prácticamente cuando se ejercía cuando la Procuraduría decidía ejercer la acción penal en contra de alguien, esto ya prácticamente se reflejaba en una condena. Hoy se supone que hemos avanzado en la reforma del sistema de justicia penal para tener un sistema de justicia penal basado en una judicatura cada vez más independiente, y se está llevando a cabo el proceso de reforma para tener una fiscalía autónoma. Eso debería ir acompañado de una transformación estructural completa de la fiscalía para que tenga capacidades de investigación serias. Bueno, lo que es difícil, y con esto me gustaría terminar la reflexión, Jorge, es divorciar este tipo de expedientes, estafa maestra entre ellos, varios de los que ligaron a Javier Duarte, que no están vinculados con este otro, pero que sí son parte del sistema electoral. Este fue un dinero donde si uno alcanza a perseguir la sombra, como le haría Peter Pan, ¿no? El sistema que persigue su sombra, vamos a ver las huellas de sustracción de recursos del tesoro público para financiar campañas políticas. En realidad de eso ha estado acusada Rosario Robles sin pruebas, ¿eh? Y ahí es donde vuelve otra vez a preguntarse si Santiago Nieto no se dio cuenta cuando era fiscal de derechos electorales, y desde luego si ahora no correrá esto también por la vía electoral. Se liga también con lo del otro Duarte, ¿no? César Duarte, recursos que se utilizaron del Tesoro pues para ganar elecciones. Así es, bueno, este es un fenómeno que no es exclusivo de México, pero que efectivamente en el que hay que tener muchísima atención, que es que a pesar de que las elecciones tienen un fuerte financiamiento público, los partidos reciben cantidades ingentes de recursos para hacer sus campañas, sigue existiendo la tentación de trasladar dinero público a las campañas para favorecer a candidatos oficiales. Y esto es una historia no que... importa de qué partido no importa de qué partido estemos hablando. Incluso en Morena habría esa tentación. Por supuesto, y seguramente ha ocurrido, si no ahora en Morena, muy probablemente, pero ha ocurrido en otras ocasiones. No hay partido que se salve de esa infección. Y no hay partido que se salve de esa infección. A menos que efectivamente tengamos una fiscalía de asuntos electorales que persiga realmente este tipo de delitos, porque ese es el punto. Se persigue mucho que si hubo compra de votos de 50 pesos por voto, o que si hubo no sé qué, cualquier reparto de despensas, se entregaron los tinacos. Exactamente, cuando los grandes delitos electorales son los que tienen que ver con el financiamiento, aquí y en todo el mundo. Yo quiero acabar con una reflexión sobre el curioso personaje político que es Rosario Robles. Yo me acuerdo de Rosario Robles desde 1982, cuando pertenecía al grupo de los vándalos en la Facultad de Economía. Era una radical de izquierda revolucionaria de inspiración maoísta, que se enfrentó incluso al grupo del Partido Socialista Unificado de México que dirigía la facultad, del PESUM, que dirigía entonces la facultad. Lo dirigía José Blanco, le tomaron la oficina a José Blanco y manejaba un discurso ultra radical revolucionario. Y hemos visto cómo ese personaje ha transitado de ahí después a apoyar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 88 por el Frente Democrático Nacional, a incorporarse al PRD, a hacer una carrera ascendente dentro del PRD, llegó a ser jefa de gobierno, presidenta del PRD, y dar el salto a ser una alta funcionaria de un gobierno del PRI. Ha recorrido todo el espectro político, y por supuesto desde el discurso más radical hasta ahora a una posición... ¿Qué me quieres decir? Que la lección es cuídate de los extremos. Por supuesto que sí. Los radicales acaban recorriendo todo el camino hacia el otro lado. Jorge Javier Romero,
Ricardo. Comentarista oficial de este espacio los lunes para hablar de política nacional. Te estaremos también dando lata telefónica si hay algo en la coyuntura que lo amerita. Muy bien, Gracias Ricardo. por acompañarme en estas y otras aventuras. Encantado.